te desconectes de Go Radio. Hola, muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a un programa más de Entre Ángeles y Esencias. Mi nombre es Armando Castelán y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado especial, el maestro Arturo Mesa Gutiérrez, que nos acompaña. Aquí estamos en su casa, en su pequeño huerto de Malinalco. Un clima muy sabroso por acá y vamos a platicar durante esta hora con él. Solamente rápidamente les digo que estamos en un día 12 muerte, Maclacli Guanomemikistli, de la veintena de Huaytos Hostli. Hoy vamos a evitar en medida de lo posible hablar de estas cuestiones de la calendárica, después lo retomamos, pero hoy vamos a platicar con nuestro Arturo Mesa. Para quienes no lo conozcan, el maestro Arturo Mesa Gutiérrez es director y fundador de Calpulitoltecayo. Ha escrito 16 a 17 libros, varios cuentos, es encargado de las ceremonias del Paso del Sol por el Cenit en Tlatelolco y en la Ciudad de México, en Tenochtitlan. Por parte del Calpulitoltecayo hacemos distintos tipos de investigaciones acerca de temas culturales y prehispánicos. No hablo de todo su currículum porque nos llevaríamos prácticamente toda la hora, pero maestro, bienvenido, muchas gracias por invitarnos. Platíquenos cómo se... el problema. Y después pues me presentan y después ya por la necesidad de compartir ese conocimiento, pues lograron hacer la conexión conmigo de zonas de frío, de la zona de Puebla, de la Sierra de Cruz, de la Sierra de Guerrero. Y yo creo que vieron la necesidad de compartir sus conocimientos por medio de personas que podían tener un nexo de lenguaje accesible de este conocimiento, ¿no? Y por eso andamos en todo más de 40, 50 años en hablar y en el tráfico con los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, maestro. Les comentaba a nuestros radioescuchas que de repente tenemos muchos problemas con las versiones oficiales de las cosas porque el problema principal que tienen ellos es que no se basan en la lengua náhuatl, que no se basan en la historia, solamente dicen lo que dice la historia, pero no hablan propiamente analizando los conceptos en la lengua. Mira, no. Informan, evangelizadas y alcanzan los conventos, la mayoría. Y a los pocos ancianos que consultaron, pues eran los que habían sobrevivido al exterminio, que trataron de suprimir a todos los conocimientos, que solamente quedaron vivos solas por preparación, que te diré, más elemental. No mataron a los que les ayudaban en las obras de construcción, no mataron a los que les daban el material para los artistas, pintores, escultores, no mataron a los que trabajaban en el campo y eran ancianos, pero no sabían absolutamente nada. Ellos temían al rayo y lo veían como expresión de una deidad. En cambio, para un Tlamatín y para un Tonalpouque, pues era la misma naturaleza la que estaba expresando. Por eso cuando hablan de los informantes hay que ver qué informantes que tenían, que la mayoría, vuelvo a repetir, eran los jóvenes que ya habían sido educados, porque hacían una requisa
entre las familias, y de 2 a 5 años se los llevaban a evangelizar a los conventos, y cada 3 meses los dejaban ir a su casa. Entonces ya veían a sus padres, tíos y abuelos, como paganos. Entonces ya no los veían como gente respetable, porque no creían en lo que les enseñaban en los conventos franciscanos. Ya creían ya se habían olvidado precisamente de lo que era su filosofía. Y hablando justamente de esta filosofía, maestro, hemos tenido muchos comentarios que nos han dicho a lo largo de los programas acerca del concepto de la dualidad. Lo hemos tratado en algunas ocasiones, pero siempre se quedan como con la idea de que, bueno, la dualidad solamente es como más lo nuevo, lo New Age, y no le prestan justamente atención a lo que hacían nuestros antepasados, que todo era dual. En la época actual se trata de la dualidad como si fuera, ¿qué te diré?, un reflejo de las filosofías orientales. El yang-yi, en donde lo blanco es opuesto a lo negro, lo caliente a lo frío, y van saliendo cantidades de expresiones duales. Aquí era diferente, aquí se iba a la esencia de las cosas, y para que lo entienda una gente actual es muy difícil, porque es tan superficial el conocimiento que se tiene acerca de lo antiguo, que tratan de compararlo con la tecnología que tenemos actualmente. Pero es muy fácil entenderlo. Si cada uno de nosotros nos remontamos en nuestra mente y con conceptos actuales a tratar de entender la dualidad, vemos que podemos desmenuzar cualquier partícula hasta un átomo. Ya más allá yo ya no me atrevo, porque hay todavía cantidad de cosas, pero hasta un átomo. Y en un átomo hay protones y electrones, y la misma cantidad de protones que hay en un núcleo es la misma cantidad de electrones que están girando. Y de todo eso está hecha la materia. Y la materia es de lo que están hechas las células vivientes. Entonces, allí hay dualidad desde la esencia primaria, y hay infinidad de dualidades posteriores. Siempre les digo a ustedes, que son mis alumnos, si conjuntamos el espermatozoide de mi papá con un óvulo de mi mamá, y los juntamos, se hace una célula, y esa célula tiene el mismo valor masculino con el mismo valor femenino, y de esas células estamos hechos todos, desde la punta de nuestros cabellos hasta las uñas de los pies. Entonces, somos seres duales por esencia de materia, y somos seres duales por esencia orgánica. Entonces no es posible que nos olvidemos y creamos lo que nos ha enseñado el cristianismo y el islamismo, que el ser humano varón es el que prevalece por superioridad, por fuerza, y que la mujer es un ser inferior o un ser de segunda, como nos lo muestra la Biblia, que precisamente fue hecha de una costilla de Adán, la mujer. Entonces ya queda como un ser que sale de algo masculino muy fuerte, ¿no? En la naturaleza tenemos la misma proporción de cualidades, tanto los seres masculinos como los seres femeninos. Entonces no hay, la broma que les hago a mis alumnos es, si en una célula hay partes masculinas y femeninas en igual proporción, ¿cuándo han visto que en una célula la parte masculina le esté dando de coscorrones a la femenina porque no le lavó los calcetines? Entonces, no, aquí hay una igualdad de derechos, una igualdad en cuanto a la posición que tenemos en la naturaleza, que cada uno tiene actitudes y actividades distintas. Eso es bueno, porque es la complementación dual en toda la existencia. Así es. Entonces, bueno, ya un poco más de información acerca de la dualidad, justamente entendiéndolo desde el origen de las cosas. Hay algunas otras crónicas que nos hablan acerca del machismo entre los pueblos prehispánicos, pero bueno, eso me imagino que ya es posterior. Mira, en la obra de Sahagún leemos una de los consejos que se les daba a la recién casada, y se les decía: tú debes ir 3 pasos atrás de tu marido, sin voltear a los lados, sin menear el cuerpo para llamar la atención. Y se quedó uno pensando, ¿esto de verdad lo vieron los franciscanos en una familia mexica, o están repitiendo todo lo que recibieron de los árabes
en 700, 800 años de sujeción árabe en la península ibérica. Entonces no podemos olvidar eso. Vaya, los pueblos, la gente que llegó aquí, como disque conquistadores, ya tenían un remanente árabe de varios siglos de existencia. Y en los pueblos árabes la mujer pasa a segundo y tercer grado, a pesar de que les agradecemos a los árabes todos los conceptos de matemáticas sobre todo, sí. Y les agradecemos también muchos aspectos de astronomía. En cuanto a la vida entre los seres humanos, la mujer pasa a ser esclava del varón. Y entonces, que no nos digan que en los pueblos prehispánicos había machismo, porque si entendían lo que es la dualidad y la respetaban, había un equilibrio de género. En cambio, cuando llegan y sobreponen la cultura, porque además fue una sobreposición en parte de una ideología inclusiva, y en parte una ideología sometida. Entonces todo eso hizo que las nuevas generaciones ya crecieran precisamente con la idea que traían de Europa de que el hombre era más importante que la mujer. Y eso es a partir de la llegada de castellanos, extremeños y manchegos de la península ibérica. Muy bien, entonces ya saben por dónde viene el machismo. Para aquellos que no crean justamente estas ideas, por ahí nos podemos encontrar también en las crónicas papeles que eran desempeñados específicamente por mujeres. Algunos de ellos ya los habíamos comentado, que era, por ejemplo, la extracción de la sal o el cuidado de las aguas en algunos lugares. ¿Qué otras más, maestro? En este momento me recuerda precisamente que hubo mujeres gobernantes. Desde el aspecto, ¿qué les diré? De las monarquías europeas, pues siempre había un rey y su primer ministro o una reina. Pero imaginémonos también que en la antigüedad, aquí en la época prehispánica, no podía haber reyes si el aspecto de gobierno era dual. Un Tlacatecuhtli y un Cihuacóatl no eran el rey y el primer ministro, sino que los dos tenían el mismo papel en el sistema de decisión de las cosas del gobierno, porque era una dualidad de gobierno. Así como vemos que una célula tiene partes masculinas y partes femeninas, también en el gobierno vamos a encontrar precisamente que hay una parte que procede con esencia masculina y otra con esencia femenina, aunque los dos sean hombres o los dos sean mujeres. Pero en el matrimonio, el famoso Senyelistli, que es la familia, siempre hay partes masculinas y partes masculinas en equilibrio en la época prehispánica. Bueno, muchas gracias, maestro. Vamos a un corte, ya me está marcando Lalito, y regresamos. Go Radio, la evolución para tus sentidos. Cristal rompe mis sentidos sin tu mirar.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Entre Ángeles y Esencias. Estamos platicando con el maestro Arturo Mesa desde Malinalco. Malinalco es un bello pueblo aquí hacia el sur del Estado de México, colindando con Morelos. Algo que nos pueda platicar de aquí, maestro, de Malinalco. De Malinalco, con la historia. Porque precisamente aquí venían a prepararse los guerreros águilas y los guerreros ocelotes. Aquellos que pomposamente los historiadores del siglo XIX después llamaron caballeros tigres y caballeros águilas. Para ser caballero hay que tener caballos, y aquí no había caballos. Entonces, no es una distinción realmente, sino que caballero es el que anda en caballo. Y aparte de eso, pues tenemos un centro de filiación tolteca, en donde venían preparados no solamente los que iban a ser guerreros, sino que iban a tener una función muy importante en el gobierno, según la tradición oral de aquí, que no la toman en cuenta académicamente. Y entonces, si tomamos en cuenta nada más la historia escrita, estamos truncándola. Malinalco, el lugar donde crece la malinali, no es el lugar donde se adora a la planta de la malinali, como decía el profesor Romero Quirós, sino es un lugar en donde la malinali representa una constante transformación evolutiva, así como todo lo que muere en el año vuelve a revivir. Entonces el símbolo de la malinali es una planta que sale de una quijada descarnada y florece, y de ahí la flor se llama Malinalxochitl, una excelente mujer que tuvo su historia y dejó su huella desde antes que fundaron la ciudad de Tenochtitlan, al pasar por aquí, precisamente. Y Malinalco, la posición geográfica es un valle rodeado de montañas, cuyas montañas del lado poniente tienen las formas como las que hay en Amatlán y en Tepoztlán. ¿Por qué? Porque es la misma dirección del viento la que pega y va erosionando y va esculpiendo los cerros. Y entonces el nombre más antiguo que en náhuatl que le encontramos es Tezcaltepec. Y hay otro en lengua otomio matatzinca, no estoy seguro, pero es que precisamente Amoshu, que significa también donde abunda la malinali. Pues la malinali es una planta, es uno de los días de la cuenta calendárica, en donde lo que representa es aquello que está en constante evolución, que muere y renace, que muere y vuelve a renacer. Y es justamente aquí donde se venían a graduar con esa transformación o evolución que tenían la preparación de los guerreros, ¿no? Creemos que así fue, realmente, porque fueron las dos órdenes más importantes en las culturas antiguas. Por ejemplo, un lugar paralelo o idéntico a Malinalco es Naolinco en Veracruz, en donde de toda la región totonaca iban a graduarse los guerreros águila y los guerreros ocelote. Y hay otro lugar cerca en la zona michoacana, cerca de Uruapan, en donde los guerreros águila y guerreros ocelote purépechas se iban a graduar. No hemos encontrado, aunque nos hablan de ello, la zona en donde en las zonas mixtecos zapotecas se iban a preparar los guerreros que tenían que ver con el águila y el ocelote. Tenían además la misión de preparar a todas las órdenes guerreras. Encontramos muchas órdenes guerreras derivadas precisamente de la dirección de los ocelotes y de los águilas. ¿Por qué? Porque eran los que desde el Calmecac y del Telpochcali eran preparados para ser águilas y ocelotes. En cuanto a las órdenes que menciona Fray Diego Durán en su obra, que es la historia de las Indias, islas de tierra firme, menciona a órdenes, digamos, un poco inferiores a los águilas y ocelotes, que son los guerreros guajolote, los guerreros chapulines, los guerreros serpientes, los guerreros lobos y los guerreros coyotes. Entonces, imagínense ustedes que cada una de estas órdenes en la lucha actuaban como el animal al cual representaban, y los águila y los ocelote eran los responsables de la preparación de estas órdenes, aunque en el Códice Mendocino encontramos guerreros garzas, guerreros caimanes,
Hay un guerreros tlacuache. mariposas y guerreros tlacuache, me dice Armando ahorita. Entonces, había muchos más órdenes que preparaban y era la responsabilidad de los guerreros águilas y de los guerreros ocelotes. Ahora, qué bueno que aprovechamos el tema porque está muy en boga dentro de los grupos de danza, sobre todo. El concepto de guerrero no es el mismo que se tenía o que se tiene actualmente como una persona que sabe danzar o que nada más se dedica puramente a la guerra, ¿verdad? Ajá. Mira, los guerreros no eran danzantes, perdón, pero no eran danzantes, aunque ahora todos los danzantes se sientan guerrero. Y la orden de los guerreros no tenía que ver nada con el arte. El arte estaba regido por una institución llamada Mixcoacali, y al Mixcoacali, de ahí se deriva el Cuicacali, en donde estaba todo el arte, precisamente de la música, de la danza, de la representación teatral, de los cantos, eh, y era muy diferente a la preparación que tenía un guerrero. Un guerrero se preparaba para ser guerrero, no para ser danzante. En la obra de Chimalpain, que son las relaciones de Chalcoamaque-Mecán, van a encontrar ustedes que los que se dedicaban al arte de la danza, de la música y de la representación, debían tener un atuendo del diario blanco, y en la cabeza solamente se podían poner una cinta de algodón o un cordón de algodón con dos plumitas blancas de garza blanca y dos caracolitos de río colgando de cada una de las puntas. Con eso se conocía que se dedicaban a la danza o a la música, y no tenía nada que ver con lo guerrero. Los guerreros eran guerreros y eran preparados precisamente para las artes de la lucha, aunque con una serie de éticas que le causaron risa a los conquistadores. Ujú. Por ejemplo, en las batallas en Calpulalpan, en Tlaxcala y en otras partes, si salían 50 españoles adelante, solamente salían 50 guerreros a luchar con ellos, y no tenían el tipo de ventaja y de estrategia ventajosa que tenían las huestes de los castellanos. Ahora bien, tenemos la crónica de Tlatelolco, en donde nos dicen que cuando un guerrero, perdón, el oponente al guerrero, un castellano, se volteaba de espaldas, ya no lo atacaban, porque era, ¿qué les diré? Deshonroso, podríamos decir. Deshonroso, precisamente, atacar a alguien por la espalda. Entonces el castellano aprovechaba el impulso y le partía el tórax el abdomen con la espada. Al ver esto y al ver caer a sus guerreros, las mujeres tlatelolcas, y eso está ahí escrito en la crónica de Tlatelolco, se ponían los atuendos de sus hijos, de sus maridos, de sus hermanos, y ellas entraban a la lucha, pero ellas no tenían la preparación ética del guerrero. Entonces, en cuanto los castellanos o tlaxcaltecas se volteaban, pues se aprovechaban ellos, y está consignado en una crónica escrita en el siglo XVI. Y eso es muy interesante porque así nos da otra pauta acerca de cómo era la ética y las normas dentro de la sociedad prehispánica. No, además, cuando regresa de Hernán Cortés derrotado hacia Tlaxcala y lo reciben en sus aliados los tlaxcaltecas, y lo reciben, entonces mandan a un contingente de mujeres con guajolotes preparados, tortillas recién hechas, para que reciban a los conquistadores. Y otra cosa, que también sucede en las batallas previas del encuentro con los tlaxcaltecas, se admira Hernán Cortés de que antes de la batalla les dan de comer a los enemigos. Antes de empezar la batalla les mandan de comer a los enemigos, para que si los vencían, no dijeran que había sido por hambre. Pues era otra forma y otras que pensamos ya y nos educamos con las culturas derivadas precisamente de la educación e información de los educadores que provienen de la península ibérica. Sí, entonces
como les comentaba en algunas otras ocasiones, pues realmente las culturas prehispánicas no son propiamente lo que nos cuentan, sino que hay que analizar, hay que revisar qué dice la crónica, qué nos está mencionando también por su propia lengua y entender justamente en medida de lo posible cómo actuaban o cómo pensaban las personas en la antigüedad. Es que es muy fácil para nosotros, porque además tenemos información genética, revuelta Claro. quizá, pero tenemos información, tenemos células que tienen que ver precisamente con las culturas antiguas de aquí. Y en las células va a haber españolas, francesas, italianas, etcétera, pero tenemos un alto porcentaje de información indígena. Y esa nos dice, cada vez que nos paramos en una zona arqueológica y vemos la distribución de su trazo, y vemos los edificios principales, y nos demuestran que tienen que ver con momentos astronómicos importantes, y que tienen que ver también con lo que sucedía con el cambio de clima, con el cambio que sucede normalmente cada año en la superficie de la Tierra. Entonces, lo que tenemos que aceptar en ese sentido es de que había sobre todo una vida regida por la matemática y por la astronomía, y ningún pueblo de Europa encontramos que estuviera regido precisamente así. Encontramos precisamente a pueblos iberos y cantidad de pueblos iberos que tienen su propio nombre, son indígenas precisamente de la península ibérica, y que precisamente es el Imperio Romano el que se sobrepone con ellos. Vaya, lo que ellos hicieron, los castellanos, aquí en este continente, ya lo habían sufrido por parte del Imperio Romano. Y entonces tenemos alrededor de 8 o 10 influencias sobre la península ibérica antes de que se consoliden como un reino llamado España. Navarra, Castilla y Aragón, hasta 1528 formaron la nación que se llama España actualmente. Y otra cosa que acabo de encontrar es de que no hay una respuesta exacta, y hay polémicas actualmente porque no saben de dónde proviene la palabra España. Muy bien, maestro, muchas gracias. Por aquí tenemos algunas preguntas. Darío Sánchez pregunta, ¿cómo se podría definir o la definición de guerrero tlacatecatl, o mejor dicho, la palabra tlacatecatl? Tlacat es persona, y Tecat el Tecat es el que tiene especialidad en conocer y dirigir a las personas, que sería, que les diré, no puedo compararlo con un capitán o un general porque es otra cosa muy diferente, pero es que quien conoce a su gente, quien sabe quién es cada uno de las personas. Pero en el caso del gobierno, son los que tienen bajo su responsabilidad las cuestiones de ejecución de lo que el Consejo de Gobierno decide. Vaya, un Tlacatecat y un Cihuacóatl no gobernaban, eran los que realizaban, hacían que se llevaran a efecto las decisiones del Tlactocan. Gobernaba un Consejo de Gobierno, un Tlactocan, y solamente el Cihuacóatl y el Tlacatecat eran los que ejecutaban las decisiones del Consejo de Gobierno. No eran reyes, ni capitanes, ni generales, ni gobernantes, sino simplemente eran los ejecutores, o en el caso del Cihuacóatl, eran los administradores de los bienes vamos a llamar de la nación, ¿por qué no? Bien, gracias, maestro. Y otra pregunta, dice Ángel Rodríguez, desde la perspectiva suya, maestro, ¿hasta dónde la nación mexicana era un pueblo opresor que dominaba e imponía tributos a otras naciones, como por ejemplo Tlaxcala? Claro que sí, vaya, tenían poder. Y vemos que en zonas otomíes, en zonas purépechas, en zonas mixtecas, llegaron y hasta les cambiaron el nombre, y nada más vean la matrícula de tributos, y van a ver más de 300 pueblos que tributaban a Tenochtitlan cada 80 días, cantidad de cosas, desde chía, maíz, frijol, hasta atuendos, mantas labradas, mantas en blanco, y atuendos para guerreros, más huipiles incluso para las grandes señoras de cada lugar. Entonces, perdón por los que dicen yo soy mexica, yo no soy mexica, perdón, pero nada más lean la historia,
pero entiéndala más allá de las palabras. Vean la matrícula de tributos y el Códice Mendoza, y entonces me deciden si quieren ser o no mexicas. Sí, bueno, también el lugar donde nacimos. Yo nací, por ejemplo, en Tlacuba. Usted nació en Tlaxcala. Entonces, originariamente tenemos muchísimos devenires en la historia. Bueno, vamos a un corte ahora sí, que creo que nos pasamos un poquito en este bloque, pero vamos a un corte y regresamos. Yo Radio, la evolución para tus sentidos. Mi soledad está en peligro, es el final, es el destino y se acabó. Golpe bajo el equilibrio, me agarraste sin ninguna dirección. Se acabó la fiesta y sin darme cuenta tu estrella me enamoró. Dicen que es el enemigo, que es solo un juego de niños, que se aprieta es destructivo, que es de locos todo eso del corazón. Y yo no sé, nunca lo pensé, pero ahora que estoy acá en nuestra propia fiesta, en cámara lenta, tu estrella ya me atrapó. Tu estrella me enamoró. Chispas en la espalda, cuentos de fantasmas, flores en la cama, soles en el alma, caminas deprisa, te perdiste el día, nadie escoge a quien le ama, el que elige es quien te ama. Tú no eliges quien te ama. Y sin darme cuenta, me atrapó tu estrella, me enamoró. Sin saber que estaba vivo, creo que ya por fin me encuentro solución. Pero se acabó la fiesta y tú no te diste cuenta, tu estrella me enamoró. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso en su programa Entre Ángeles y Esencias, platicando desde el bello Malinalco, Estado de México, con el maestro Arturo Mesa Gutiérrez. Nos han llegado varios mensajes, creo que ahora sí más que en otros programas, a ver si se les hace costumbre. Gracias a Griff Beat, a Ángel Rodríguez, a Darío Sánchez, a Connie, a Analí, te extrañamos mucho también, compañeritos de Calpuli. Adriana también, que nos vimos apenas el jueves por
Zoom también, Ángel Rodríguez, muchas gracias. Y pregunta Ricardo Gómez Vargas, antes del Imperio Mexica, bueno, Tenochca, ¿cómo era la vida? Así es su pregunta. No creo que ¿cómo era la vida? Realmente la vida que se fueron conquistando el país. Entonces, pasaron calles, un arte donde se podía el horizontal y todo eso. No sé. Y además, en algunos entonces de los de Tlamatini, de los de Tlacoxcalca, el famoso Tlacoxcalca del Petlacalco, de allá de por el Panteón de San Fernando, pero era otro sistema, era otra cosa. La isla, las isletas no estaban habitadas, solamente en el islote de Tlatelolco se encontraron arqueológicamente basamentos teotihuacanos y sobre todo basamentos tepanecas, o sea que cuando llegaron a las islas no estaban completamente deshabitadas, en las islas grandes sí había habitación, y los tepanecas ya tenían una calzada que iba de Tlatelolco hasta Tenayuca, mucho antes de que existieran los mexicas, y esa la mandó a hacer el gran Xolotl, porque precisamente tenía un centro muy importante en Tlatelolco, y Tlatelolco siempre fue autónomo con respecto a la ciudad de Tenochtitlan. Tlatelolco pertenecía a la cultura tolteca chichimeca, igual que Coyoacán, Tlatelolco y Azcapotzalco y Tenayuca, y se comunican precisamente en línea recta por medio de esa calzada. Cuando llegan los mexicas, esto no tiene nada que ver con la historia, sino con la arqueología. Se encuentra un basamento teotihuacano justamente en donde da la vuelta el metro atrás de la catedral, de lo cual no nos hablan al público, pero existen los informes. Entonces quiere decir que precisamente teotihuacanos y tepanecas que tienen filiación chichimeca, por lo tanto otomí, y que tienen que ver con las dinastías de Xolotl, que después de ser la capital Tenayuca se traslada a Texcoco, pero todo estaba conectado. Yo no sé cómo nos lo hacen ver como imperios y reinos, si eran precisamente situaciones en las cuales la economía y la política estaban perfectamente relacionadas. Entonces, ¿cómo era la vida en los islotes? Había injerencia teotihuacana. Hubo injerencia. Gracias, maestro. Saludos, Marisol, también, Guadalupe Álvarez. A la doctora Guadalupe. Sí. Ay, la extraño. Sí, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Aquí seguimos platicando con el maestro Arturo Mesa. Hace un momento platicamos antes del corte acerca de la matemática prehispánica. Tocó que pues todos los centros arqueológicos no están nada más así puestos porque se les antojó, sino que están basados en la astronomía y la matemática. Yo voy a recordar las palabras de la maestra Loretza Yurné. La matemática se refleja no solamente en los ciclos de la naturaleza y en los ciclos astronómicos, y en la vida misma de los pueblos. Y ella dice que la matemática calendárica era la que regía precisamente la vida de todos los pueblos prehispánicos. Porque pues la agricultura tenía que ver con la astronomía, los ciclos de los seres humanos, que se cuentan de 13 en 13 hasta los 52, tienen que ver con la matemática astronómica. O sea, todo es un todo. No lo podemos estudiar como ahora estudiamos por un lado una materia y por otra materia, no. Tenemos que estudiar todo en conjunto y precisamente sus consecuencias, positivas o negativas, las tenemos que ver a través de todo un conjunto que es la naturaleza.
Y es curioso, justamente hablaba en la clase anterior con Laurinda Hernández, saludos por allá a Canadá, justamente esto, que no podemos estar como separando todos los temas, porque al fin y al cabo todos terminan mezclándose. Y el estudiar la matemática desde el punto de vista prehispánico nos abre otras perspectivas. Suelen decir, por ejemplo, que el cero es una invención árabe, pero incluso tenemos evidencia que aquí se usó antes, ¿no, maestro? El cero maya, no, se utiliza pues, de los hindúes, o cuál fue el primero, cuál fue después, pero sí que tanto allá como aquí se utilizó un concepto matemático esencial actualmente, que es el cero. Y es muy curioso. Normalmente toda la gente cuando empezamos cursos aquí de cultura prehispánica y entramos a las matemáticas, huyen. Lo que pasa es que hemos tenido experiencias negativas en cuanto a nuestra preparación en las escuelas normales. O tenemos malos maestros de matemáticas, o nosotros tenemos una repulsión natural hacia las matemáticas, porque recuerden que el pueblo que nos invadió no le gustaban las matemáticas, eran excelentes en retórica, excelentes en poesía incluso, en teología, pero para las matemáticas fueron nulos. Veamos qué pasa con otros pueblos conquistados en los cuales no se les trata de quitar su pensamiento, y se les impone una religión. En cuanto a algún pueblo le impone una religión, olvídense de la ciencia. Sí, bueno, entonces así supone. Por parte de nuestras culturas, siempre les decía a los que van a zonas arqueológicas, los que visitan algún lugar, que vean a su entorno, vean dónde se encuentran los cerros, los puntos. Por ejemplo, en los Huachimontones, que está muy, muy señalizado todo alrededor de ellos. Porque justamente las dimensiones de la naturaleza son las que les están dando dimensión a la vida, a nuestra verdadera cultura. ¿Algo más que nos guste platicar, maestro? ¿Alguna invitación, cursos? Estamos dando un curso en línea todos los jueves a las 6 de la tarde. Pues algunos ya tienen el link. Yo no me ocupo de lo técnico, yo nada más doy la plática, y aquí hay un equipo que se encarga de precisamente subsanar todo lo que sí, entonces cualquiera que esté interesado nos puede contactar al WhatsApp 55 33 95 81 76, que es el mío, o en la página de Calpulito Toltecayot, o en la página de Acatzinomeacat, el video de Entre Ángeles y Esencias. Recuerden que toda esta información se sube a YouTube. Vamos a responderlas en un momento. Rox, no alcancé a leer tu comentario, se perdió, no me parece aquí en el video. O instancias podemos mentiras o versiones alteradas de la historia. Es muy difícil porque lo oficial es lo que predomina precisamente toda la información. Pero, pues, ¿qué hay? ¿A dónde los mando? Con usted, maestro. Bueno, y en la Ciudad de México no me han dejado estar por lo del coronavirus, pero estamos dando las clases. Entonces empezamos con toponimia. El toponimia va a seguir nombres de personas en jeroglíficos, y luego cómo es que cada persona tiene un nombre y por qué lo tiene así. Eso nos lleva a la cuenta calendárica y tonalpohuálica y su relación ya en el papel como tonalama. Entonces vean que eso también se liga un poco con lo que estuvimos platicando hace 2 semanas. ¿Para qué sirve el tonal? ¿Qué características nos da con la energía con la que vivimos en nuestro entorno al momento? Hispánicas es completamente difícil dejarlos alrededor como aislados, sino que tenemos que estarlos intermezclando. Ricardo Gómez, no alcanzo a ver la fotografía, me saca de Facebook y no deja verla. Si me la puedes compartir a lo mejor por WhatsApp, la revisamos. Y bueno, acá
también les comentaba hace un momento que el maestro, con una cantidad de información que... Yo he sido afortunado, porque mi primer libro, Mosaico de Turquesas, surgió de una entrevista que me forzaron a hacer en la zona de las montañas de Río Frío, en el Colcintepetl. Y luego los demás libros, cada uno ha surgido de una entrevista en la cual me piden que ponga yo determinadas cosas, y ya es mi trabajo armarlo en forma precisamente, pero en un lenguaje que sea comprensible para la gente que no es indígena y para la gente que, no sé, decimos, fuimos educados con un sistema completamente de educación europea o pseudo europea. Pero también es activar la memoria genética y atávica que tenemos cuando nos conectamos con esa información, y eso nos ayuda muchísimo. Simplemente cuando nos paramos frente a un grupo de danzantes, algo vibra en nosotros y no sabemos ni qué carambas es que se están activando precisamente las células que tienen esa información ancestral. Entonces, por medio de ellas, logramos activarlas y conectarlas para hacernos entender acerca de las culturas de nuestros ancestros. Muy bien, entonces, usted siempre recomienda Mosaico de Turquesas, ¿verdad? Para los que no conocen. Fue el primero que me hicieron hacer, y entonces es una reflexión muy fuerte que me ocasionó muchos enemigos, porque nos demuestra muchas cosas. En primer lugar, que los famosos dioses, al analizar sus nombres, no lo son, porque si aceptamos la propuesta del fraile mexicano, clavijero, veracruzano, Javier Clavijero, de que Teos quiere decir Dios, entonces Teos, que lo compara con el griego y el latín, entonces solamente 2 o 3 nombres de dioses tienen la partícula Teotl, pero Huitzilopochtli, Tonalcatecutli, etcétera, etcétera, no tienen Teotl. Entonces, ¿qué caramba son? Al desglosar el nombre por las reglas básicas de la lengua náhuatl, nos dice qué elemento de la naturaleza es actuando y actuante además. Muchas gracias, maestro. Entonces ya saben, si quieren empezar a leer algunos de los libros del maestro Arturo Mesa, siempre se recomienda Mosaico de Turquesas. Los vendemos acá en Calpulito el Tecayo, también a mi WhatsApp o mis redes sociales pueden contactarme por alguno de ellos. Está también, de momento está frenada la producción de algunos por el coronavirus, famoso bastante. Pero ya, devolviendo a nuestras actividades normales, se empezarán a imprimir algunos otros. Tenemos Mosaico de Jade, Mosaico de Turquesas, Caupohuali y Las Flores en el Espejo. Un agradecimiento a Editorial Tepet, claro, que ha hecho caso de la propuesta ideológica de la cual estamos compartiendo. Y aquí miren, está Isabel, y se echó a correr Carmen León, que es nuestra... manda saludos por si no lo alcanzan a escuchar, que son nuestro detrás de cámaras y que siempre nos están ayudando en nuestros proyectos. La responsable de Editorial Arte. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Bueno, aquí había otra pregunta. Esta imagen que nos mandó Ricardo Gómez es un patoli. Le dice que lo tienen en el Calpulli de Calitlalchitonatio, en la costa de Jalisco, que lo ha visto en los códices, que si puede explicar ahí un poquito brevemente de qué se refiere un patoli. Bueno, un patoli sobre todo se refiere a 4 trecenas de años, aunque aquí veo que le están poniendo todos los signos de los días. No, en realidad solamente son series de años en la distribución original que existe en el Códice Maglebequi, y que arqueológicamente lo encontramos en Jalisco, sobre todo, en la región de Manantla, no recuerdo ahorita el nombre del río, pero hay un patoli grabado en piedra. Hay otros patolis en Teotihuacán, ya no dejan pasar esa zona, pero están grabados en el piso. Entonces, se refiere más a recorrer el tiempo en ciclo de 52 años, y antes los patoles incluso se le dicen a las alubias. Estos frijoles blancos grandes se les grababa por un lado una flor y por otro lado puntos del 1 al 5. Cuando se tiraban
los frijoles dados y marcaban 5, se gritaba Macuilxóchitl, pero y se avanzaba según las casillas de los 4 jugadores, pero si al aventarlo resultaban 5 flores, se ganaba el juego. Eso es lo que dice en las crónicas históricas, pero en la práctica ahora lo tiran incluso con cañitas y le dan el sistema decimal, pero antes era vigesimal. Muy interesante todo esto. Híjole, Lalito ya nos está correteando, pero bueno, vamos a respetar los programas de los tiempos de los siguientes programas. Quedan algunas notas pendientes. Una de Rox, te contestamos ya en directo en el WhatsApp acerca de Tlatelolco y Tenochtitlan, maestro. Muchas gracias por escucharnos. Ricardo Gómez, ahorita le paso todos los mensajes al maestro y platicamos en otra ocasión. Muchas gracias por escucharnos en su programa Entre Ángeles y Esencias. Disculpen si en algún momento se dejó de escuchar bien porque tenemos mucha chicharra alrededor. Escúchenos en nuestras redes sociales, Acatzino Meacat, el maestro Arturo Mesa Gutiérrez también se encuentra en Facebook, en la página de Entre Ángeles y Esencias, en la página de Calpulito Oltecayot o al 55 33 95 81 76. Pues muchas gracias por aguantarnos con todo este tipo de informaciones que les revuelven el cerebro. Y próximamente vendremos otra vez, maestro, aprovechando que estamos encerraditos. Gracias a todos. Lalito, muchas gracias, y aunque nos pasamos unos 2 minutitos del tiempo oficial. Gracias, nos estamos viendo. Que tengan muy buen fin de semana. Yo Radio, la evolución para tus sentidos.